Hola, hola, bienvenidos a todos. Esto es. Sí, qué vida. Hola, hola, mire cómo has estado. Pues medio enfermo, pero estamos, que es lo ¿Qué importante. es lo importante? Exactamente. Que Y híjole, con no, de actitud repente, de estar aquí. eso es todo. No, de repente sí se juntan cosillas, ¿no? Ahorita platicábamos, por ejemplo, hoy me despertó un calambre. Bueno, no, me desperté yo y luego me acalambré. Pero pasan, ¿verdad? Pero aquí andamos, que es lo importante. Y como siempre, un placer platicar contigo, mire. Y Digo, es un espacio que las dos realmente disfrutamos mucho, como grabar estos videitos, perdón. Así que pues bueno, aquí tenemos un tema más que ustedes evidentemente ya vieron. Considero yo que es un tema bastante interesante porque yo creo que el 99% de la población ha pasado por estos famosísimos casi algo, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, he visto bastante en consulta, he visto bastante en mi círculo, con mis amistades, me ha llegado a pasar. Entonces es un tema bastante presente, creo yo. Sobre todo creo yo que tiene una gran connotación en el tema generacional, por ejemplo, y el tema que, mire, y spoiler para ustedes, podríamos hablar un poquito sobre los vínculos en la actualidad a diferencia de los de antes. Y el compromiso y en violencia. Bueno, spoilersazo, lo anoto porque si no se me olvida. Pero bueno, si no, tiene mucho que ver también con nuestra generación y la forma de vincularse. Entonces, mire, ¿con qué te gustaría empezar? pues creo que sería importante primero identificar qué son los casi algo en mis vínculos y ay, perdón, se me cayeron las. ¿Y qué es cuál es la influencia más bien que va a tener en mi vida y para qué tengo esos casi algo? Que me parece que en muchas ocasiones puede llegar a generar bastante incertidumbre en el momento de tener un vínculo. Y también aquí es en donde viene lo que siempre mencionamos del autoconocimiento. ¿Qué es lo que me lleva a tener un casi algo y no un algo? ¿Será que yo busco eso? ¿Será que qué está sucediendo con mis vínculos que acepto eso? ¿O para qué quiero un casi algo? Para conocerlo, para ver qué sucede, o para que sea un casi nada. Entonces, me parece que puede llegar a ser un tema complejo, porque casi siempre se queda en eso, en los casi algo. Casi, es muy raro más bien, que se llegue como a una relación como tal. Al menos pues de los casos que yo he conocido casi siempre se quedan como en ese casi algo, valga la redundancia. Entonces, me parece que es importante que podamos identificar primero eso, ¿no? Para ti, ¿qué serían los casi algo? Para mí en cuanto a definición o para mí en cuanto a... En cuanto a los dos? Aquí, y en cuanto a qué, ¿cuál era el segundo? Bueno, Ah, no sé, yo pero tú ahorita lo lo dijiste. desgloso, ahorita lo desgloso. Preguntaba en cuanto a teoría, en cuanto a qué, porque también creo que hay cierta connotación, ¿cómo lo explico? Es que lo estaba pensando, todavía no lo tenía aterrizado, pero en gran medida eso pasa aquí. Este, esta connotación de qué me ofrece, ¿no? Por ejemplo, voy a contestar primero la primera parte, ¿no? Para mí que es un casi algo. Para que sea un casi algo, o sea, sin un título como tal, justamente es eso, que no se haya acordado qué es lo que somos, que no hayamos dicho, ok, somos amigos, somos ligues que aspiran a una relación, estamos viendo qué pasa y vamos a fluir, o lo que sea, pero que aclare ciertas cosas, ¿no? Que exista una conversación hasta cierto punto cómoda o incómoda, como tenga que ser, en donde se delimite lo que queremos lograr o a lo que queremos llegar o lo que queremos construir con este nuevo vínculo. Ahora, algo muy presente en los casi algo, famosísimos casi algo, es que esas conversaciones no se dan. Lo que genera incertidumbre, duda,
como tema de estar luchando porque esta persona te elija, pero a la vez no elegirlo, pero tampoco hacer nada al respecto porque es casi algo, pero no sé qué es, pero así, esa sensación, ¿no? Como que llegue a abrumar. Entonces, entra con lo segundo que te preguntaba ahorita, mire, como tipo que, ¿a qué te referías? Porque también creo que puede dar justamente esta sensación de inestabilidad, esta sensación de tengo pero no tengo, que me distrae de mí misma y puede ser un buen, entre comillas enormes, distractor de mí. ¿Por qué? Porque estoy luchando en obtener algo de alguien que ya sé que no me van a dar, o no al menos de una forma segura. Porque digo, pensemos en lo que es un casi algo, ¿no? Un vínculo que no deja claro qué es. Amistad, relación, relación abierta, relación, ay, olvidé el término, de dos personas, es monogámica, poliamorosa, abierta, sin vínculo afectivo, únicamente con vínculo sexual o sin vínculo sexual, etcétera, ¿no? Pero que no haya esta claridad, entonces puede darnos esta sensación de, mm, pero igual y después sí me elige, o lo voy a convencer, o tal vez ahorita no, pero después sí. O híjole, es que con esta señal que me manda, yo creo que sí, pero a la mera hora no. Entonces voy a esforzarme porque sí, ¿no? Y llega a generar de alguna u otra forma una distracción. Y digo, puede ser de una manera consciente o inconsciente, pero al final de cuentas, este tipo de distracciones suelen encaminarse más a lo desgastante. Y también podremos entrar en un punto un poquito más, no sé, lacaniano, incluso no voy a meterme mucho en esos temas, pero sí en esta parte de cómo veo al otro para verme a mí y cómo me veo a mí al momento de vincularme con el otro, ¿no? O sea, ¿por qué no darme a mí un vínculo seguro? ¿Por qué no darme a mí un espacio claro que me ayude a seguir desarrollándome? ¿Y por qué mejor darme vínculos en los cuales me llego a conflictuar y llegan a ser dolorosos, ¿no? Entonces siento que es como un tema bastante más profundo de lo que parece, que sí, creo yo, tiene una gran, influencia en nuestro contexto actual y varios miedos, ¿no? Que como generación tenemos o que las generaciones van teniendo, que están presentes, básicamente, ¿no? En una ocasión, una paciente me dijo una frase que ya tengo consentimiento de contar. No el contexto, obviamente, ni lo haría, pero sí una frase que en su momento no me dio risa porque fue un momento muy fuerte de la sesión. Ya después nos reímos del momento, pero me dijo ella, ¿por qué si tuvimos la confianza de, ay, editor, si tienes que censurarlo, lo censuras? Si no, pues ahí lo dejas. Si tuvimos la confianza de chuparnos las colas, ¿por qué no tenemos confianza de hablar claro? Y yo dije, órale, pues sí, al final de cuentas es muy cierto, ¿no? Pero el tema emocional llega a ser un gran bloqueo en muchas ocasiones y el tema sexual puede llegar a ser un desfogue de esto mismo. Entonces creo que al final de cuentas el tema de un casi algo puede ser demasiado más profundo de lo que podemos llegar a pensar a veces. Incluso también podemos hablar desde las necesidades emocionales que tiene cada uno, porque me parece que en estos casi algo, casi siempre va destinado a una relación amorosa, pero casi siempre hay una persona que no busca una relación amorosa como tal. Por eso no se decide a elegir. Ay, se escuchó bien fuerte eso, pero ajá. En donde hay uno que tiene una ilusión o que tiene una perspectiva de lo que desea con el otro, generando expectativas, que como bien decías, ¿no? Tal vez en algún punto me va a elegir y no sabemos el otro cuál sea la expectativa de lo que le hace estar conmigo. Entonces, tal vez el uno quiere una relación, el dos quiere algo casual, pero al momento de no hablarse, que como bien mencionaba tu paciente, ¿no?
qué es lo que no nos lleva, ya nos conocemos todo, pero qué es lo que no nos lleva a hablarlo claro, ¿no? En donde me parece que aquí vienen muchos otros temas, como lo que representa lo generacional, como bien lo mencionabas, en donde qué tanto ahorita estamos viviendo un momento de inmediatez o de rapidez y que no nos permite generar un vínculo más sólido en comparativa a estos casi algo, ¿no? Que pueden llegar a ser bastante ambiguos, porque puede resultar que en un momento me da mucho amor, que está muy presente, que quiere todo conmigo, pero llega otro punto en el que me hace sentir que no está interesado o interesada en mí, en donde se desaparece, en donde me hace sentir que pues no soy parte importante, pero después que sí. Entonces que llega a ser como muy ambigua esa interacción que se tiene. Entonces esto que genera, como bien mencionabas, pues todo este caos o incluso algunas personas pueden llegar a presentar cierta angustia, ansiedad ante lo que está sucediendo ante esa relación, porque es como de, no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y que me parece que viene desde ahí el hecho de que siempre se dice que los casi algo duelen más que una ruptura amorosa, porque se nos está cayendo una ilusión y una expectativa que yo tenía frente a esa persona. Y que ahí es de nuevo donde entra lo que yo les mencionaba, ¿no? ¿Dónde queda eso que yo deseo? ¿Qué tipo de vínculos deseo? Me hace sentir bien el estar con una persona en donde no me deja tan claro qué es lo que somos, en donde incluso en ocasiones vienen como estos roles que no son hablados, ¿no? Por ejemplo, pues yo no digo que tengo un hermano porque pues es obvio, ¿no? Que es mi hermano. Entonces me parece que acá es algo similar en donde uno se va haciendo sus ideas, sus historias mentales, pero que al final del día es otra persona que ni de mi familia es, en donde no es algo tan obvio, pero que a mí sí me puede generar bastante angustia. O bien es una situación que yo disfruto, que no quiero un título como tal, que prefiero que solamente se quede en pues una fantasía, que se quede, perdón, en algo divertido, en algo que pues me satisface de manera sexual o incluso de manera emocional, pero que yo tampoco quiero un compromiso y que esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué tan, qué tanto compromiso le quiero meter a ese vínculo? Entonces, como bien mencionas, hay bastante detrás de... Y recordar, ¿no? Esta parte que mencionaste ahorita, Mile, de qué tanto compromiso quiero poner o no. Recordemos que cualquier relación requiere compromisos. Y el muy simple hecho de ser responsables afectivamente y comunicar cómo estamos y comunicar qué queremos, ya es un compromiso. Incluso el no tener un compromiso ya es un compromiso porque tienes el compromiso de tener un compromiso, ¿saben? Entonces, y es importante verlo como tal, porque al final de cuentas, si no lo interpretamos como tal, nos convertimos en una persona con un objeto y no con dos personas. Y recordemos que por mucho que las personas no quieran vínculos, sí se requiere claridad y se requieren diálogos. Y el vínculo, pues ni modo, somos seres sociales, van a tener que darse. De la forma más X o más profunda o más superficial, pero van a estar los vínculos ahí, ¿no? Y es importante reconocerlos como tal para también perdón, darles esta estructura que es lo que queremos, ¿no? Y que otra vez suena bien fácil, ¿no? Como decirlo, pero también obviamente entran ciertas dudas, por ejemplo, híjole, es que yo quiero una relación, pero yo creo que él no, mejor no le digo para que no me rechace, o diferentes temas similares, ¿no? Como miedo al rechazo de alguna u otra forma.
Y también es algo bastante común en este sentido, pero es importante partir de ubicarlo, que otra vez nuestro bello tatuaje que no tenemos, pero que ahí está, el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento va a ser simplemente, bueno, fundamental, perdón que se me atravesó un pensamiento. Simplemente, ¿realmente quiero un casi algo? ¿O no quiero involucrarme emocionalmente porque me da miedo, pero realmente quiero una relación estable? Realmente, ¿cuál es la respuesta? Y no que una esté bien o una esté mal. Simplemente, para mí, ¿qué quiero? ¿No? Por ejemplo, o sea, así de claro. Y es importante darnos justamente como esta pregunta de ¿qué quiero? Salud. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Por qué lo quiero? Y es complejo, obviamente, porque decirlo, como en muchísimas otras cosas, es muy fácil, pero ya al aplicarlo entra como tal el conflicto, ¿no? Ahorita también, mire, comentabas otro punto importantísimo y el por qué los casi algo duelen más, ¿no? Y justamente en una relación tenemos la ventaja, vamos a decirlo así, de que ya nos desilusionaron, ya los conocimos bien, ya nos dimos cuenta que así le apestan las patas, y estamos así de que asqueados de la persona y es como de ya, basta. Y en la relación del casi algo es como, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido formal o si me hubiera presentado a su familia o si hubiéramos tenido citas diferentes o que en nuestros aniversarios, qué hubiera pasado? Y otra vez son expectativas falsas o irreales en el sentido de que no están pasando. Y también ser muy honestos en el tema de prestar atención a nuestros vínculos. Si estoy viendo que esta persona no está estable y no me quiere dar estabilidad, tampoco se trata de jugar a los superhéroes o a los yo lo voy a cambiar o a los yo lo voy a lograr lo que no lograron las demás chicas o los demás chicos, sino pues también darnos nuestro lugar y cuidado, cuidado en ese sentido, ¿no? De tampoco vulnerarnos de una forma innecesaria o si queremos, ¿por qué lo queremos? O qué nos da el hecho de vulnerarnos de esta otra forma, ¿no? Que también es importante tener en mente. Y es que me parece que eso último que mencionaste de yo voy a lograr lo que otros no, también es empezar a analizarnos, ¿no? Como de ojito ahí, ¿para qué quieres lograr algo que otros no? Y que tal vez el otro no desea, en donde por algo los otros tampoco lo lograron, en donde en muchas ocasiones, este, hay que también identificar cuáles son mis necesidades y las necesidades del otro, en donde, no sé, se me ocurre. Tal vez una persona acaba de terminar una relación porque le pusieron los cuernos. Conmigo yo ya hace años que no tengo una relación, entonces ya me siento lista. Entonces tal vez esa persona que acaba de terminar una relación, ahorita solamente quiere vivir la vida loca, pero de alguna manera el poder vivir esa vida loca pues es endulzándole el oído a la otra persona, ¿no? Y yo de aferrarme de decir, es que yo le voy a curar el corazón, yo lo voy a hacer cambiar. Ajá. ¿Realmente se puede hacer cambiar a una persona solo con amor? ¿Realmente está en mis manos cambiar a la otra persona? ¿O va más desde la otra persona quiere cambiar y lo hace y busca trabajar en sí? Entonces, tal vez se va a escuchar un poquito fuerte, pero en muchas ocasiones esos casi algo son un casi nada, porque pues no existe una claridad en el vínculo. Y también identificar, como mencionabas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué deseo estar en esa situación? O incluso esos temores. ¿Qué tanto me da un temor quedarme sin esa persona? Quedarme sin ese vínculo y a partir de ahí decir, ya no voy a poder conseguir algo más. Esta era la persona ideal, esta es la persona que yo deseo
y que incluso generar como cierta dependencia o cierto, no quiero decir obsesión, pero tal vez poquita, al decir tiene que ser con esa persona o mejor con nadie. Y que eso también genera temor, porque como mencionabas, también somos seres sociales. Entonces, empezar a identificar cómo son mis vínculos en general, no solo de pareja. Tengo vínculos que realmente son cercanos, tengo vínculos en donde solamente me buscan cuando quieren algo, tengo vínculos que están pero no están, tengo vínculos que solamente nos vamos desde la agresión. Entonces me parece que desde que empezamos a hacer este análisis de cómo me llevo yo con otros, me va a permitir identificar cómo me relaciono y poder también saber si es algo que yo deseo o no. Y que como bien mencionabas, es fácil decirlo, pero creo que bueno, desde mi experiencia el trabajar en terapia, llega a ser bastante doloroso el darte cuenta del por qué tienes bastantes actitudes, pero que también son necesarias. Y ser necesario desde un hecho de ser honesto con nosotros mismos y del saber poner límites. ¿Hasta cuándo voy a permitir que ese casi algo tenga como este control en el cómo me siento yo emocionalmente en estas subidas y bajadas? ¿Quiero estar así durante años o prefiero que exista la claridad? Y que como les decía, si es algo que a ustedes les gusta, pues también es válido. Pero ¿para qué lo hago? Para no tener ese compromiso, incluso ese compromiso conmigo mismo, y en poder empezar a definir qué es, de qué manera me quiero comprometer yo en esos vínculos. Entonces, sí, pues empezar a ver ese casi algo desde dónde viene. Y que justo, ¿no? Tampoco se trata de satanizar o de decir está bien o está mal, ni mucho menos. Únicamente, ya saben de mis palabras favoritas, cuestionarlo, ¿no? Cuestionarlo en el sentido de qué me ofrece o qué busco o qué quiero, por qué lo quiero y qué puedo hacer con esta información también, sobre todo este punto, ¿no? Porque, insisto, es complejo el hecho de hacer las cosas por hacerlas. Y digo, difícil no es, porque justamente no pasa y listo, no le presto atención y ya, pero el responsabilizarnos de esto, el cuestionarnos el por qué lo hacemos, el hacernos responsables de nuestros actos, garantiza un cansancio, sí, pero también garantiza un proceso de autoconocimiento justamente un poco más claro, comprender la conducta, entender de dónde vienen ciertos temas, y eso va a ayudar bastante. Entonces, es también una forma de autocuidado, ¿no? Como esta parte de cuestionarnos y responsabilizarnos también. Ahora, como bien decías, ¿no? Mire, o sea, a final de cuentas es importante prestar atención qué me da o qué no me da o qué busco o qué no busco, ¿no? En este tipo de vínculos. Y creo yo que en esta misma línea como de que qué elementos hay, ¿no? En el vínculo, también podemos revisar entonces qué es lo que yo puedo ofrecer y de una manera honesta. ¿Estoy dispuesta a una relación? Únicamente quiero sentirme con el ego alto. Ajá, con el ego alto porque le gustó a alguien, por ejemplo. Ahora, ¿por qué necesito tener este ego alto? Porque le gustó a alguien. ¿Qué me da? ¿O qué necesito que me den? ¿No? Y que otra vez suenan preguntas relativamente fáciles o triviales hasta que no las hacemos. Híjole, ahí sí es como de, no sé. O un, híjole, creo que la respuesta no la quiero aceptar, ¿eh? Porque no está tan padre, por ejemplo, y también llega a pasar, pero es parte de. Y así, varios como puntos, ¿no? Que se van a ir ahí sumando. También, por ejemplo, sí, en el tema de los vínculos, y sí estamos pues ahorita más enfocadas en temas como de pareja, al hablar de estos vínculos,
Pero, por ejemplo, el tema de los patrones. Obviamente, el tema de a quién elijo también tiene cierta responsabilidad en quien elige, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no puedo decir solamente me tocan puros patanes porque pues yo también los elijo. ¿Y por qué los elijo? ¿Por qué elijo gente no disponible, por ejemplo? ¿Porque si yo quiero una relación estable? ¿Porque elijo personas que yo sé que no están listos para una relación o que no quieren o no les importa? ¿No? Y esta pregunta, digamos, no se trata de decir todo es mi culpa y el otro es inocente en este mundo, obviamente no. Y tampoco el yo soy inocente en este mundo y ellos tienen toda la culpa, tampoco. Simplemente el qué es lo que está en mis manos y de qué manera puedo ser responsable con lo que yo hago también. Porque nada es 100% la culpa del otro ni 100% la culpa mía. Simplemente sin hablar de culpas, hablando de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo. Y creo que yo con esto, podría hablar otra hora, o sea, con el tema de por qué busco este tipo de personalidades, pero digo, tampoco es el punto, si quieren que profundicemos en ese tema. Ya salieron ahorita aproximadamente 2 videos, posiblemente más, de hecho, pero me adelanto un poquito para decir, comenten o manden los mensajitos si les laten este tipo de temas, o se les ocurren otros diferentes, ¿no? Es que ahorita como que entraron 10.000 temas en mi cabeza por un momento. Y es que tú dices del analizar el por qué, pero me parece que también es bien importante el para qué. ¿Para qué me funciona a mí tener ese tipo de vínculos? Y que llega a ser más complicado encontrar el para qué que el por qué. Y que llega a ser más fuerte darte cuenta de ese para qué. Pero me parece que también es necesario para poder hacer una modificación si es algo que a mí no me encanta o que si es algo que yo no deseo en mi vida. Y que como bien mencionabas, ¿no? No es como el hecho de satanizar este tipo de acciones, porque pues al final del día es algo que se está viviendo día a día. Muchas personas, pero también es darle como esa voz al poder decir, si no quieres un casi algo es válido. Si quieres tener un casi algo, pues también es válido, pero desde esa responsabilidad y desde ese autocuidado y desde el identificar qué es lo que me puede generar a mí y qué tan dispuesta estoy a realmente aceptar eso, porque me parece que hay mucho detrás de esos vínculos que como ya les había dicho, ¿no? De acuerdo desde la teoría, el vínculo es lo que me genera tranquilidad, es lo que me genera cuidado. Entonces, realmente un vínculo donde está, pero no está, realmente me genera cuidado. Entonces, nada más es como ese momento de análisis, de introspección, para poder identificar si es lo que deseo o no. Y pues creo que yo con eso también podría ir cerrando este video en donde pues que quede claro, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo para poder dejárselo claro a otras personas? No sé, Jenny, si tú quieras mencionar algo más. No, creo que con esto podemos perfectamente ir cerrando, sin divagar sobre todo. Únicamente esta parte, ¿no? De cómo la responsabilidad también la podemos encontrar en muchísimas cosas que tal vez no vemos como responsabilidad, pero que no dejan de serlo. Y recordarnos este punto siempre, ¿no? O sea, dónde estamos y qué queremos lograr, a qué personas estamos involucrando. Y sobre todo el ser conscientes, o sea, al final de cuentas nosotros manejamos temas y dejamos más dudas que respuestas en gran medida, pero porque tampoco podemos darles un manual a todos, ¿no? O sea, y una frase que nos han dicho, bueno, no sé si también a ti, mira, porque fue en mi licenciatura, pero esta parte de aunque sean expertos en la conducta humana, cada persona es experta en su propia historia de vida, ¿no? Entonces, recordar esto,
nuestro afán no es dejarlos con conflictos, sino más bien abrirles un poquito la perspectiva a ser más conscientes ustedes mismos y también responsables. Y como siempre, mire, un placer platicar contigo. Me encanta que tenemos una capacidad de hilar ideas bastante interesante. Eso es lo que siempre te he dicho. Igual, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Este, ya saben, cualquier duda, comentarios, mensajitos, lo que ustedes gusten. Y pues nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias también a ti, Jenny, por estas pláticas y que cualquier cosa, pues estamos pendientes en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana con otro video. Gracias y cuídense mucho.